Bueno, creo que podemos comenzar, pienso. Vamos a empezar orando. Padre y Dios, estamos agradecidos por todo lo que nos das, por ayudarnos en este día, en nuestras vidas y en todo lo que hacemos. Te pedimos tu guía en este sábado para este estudio, que hay implicaciones doctrinales para comprender. Te pedimos que nos ayudes a comprender mejor y aplicarlas mejor. Te agradecemos por este estudio en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos comenzado esta serie de estudios bíblicos para extraer algunas de las implicaciones de la evolución doctrinal de los últimos 20 años o más. Recientemente, por supuesto, cubrí varios de estos énfasis o perspectivas que surgieron de esa época. Incluían, como recordarán, un organismo espiritual, una comunidad santa, una proclamación pública, una identidad y una sanidad espirituales, hablando sobre, hablando sobre el sacrificio de Cristo, así como una mejor comprensión de esto. Al final de ese sermón mencioné otros énfasis que creo que se han vuelto evidentes. Uno de ellos es un realineamiento profético. De eso es lo que quiero hablar esta mañana. Un realineamiento profético. Creo que la necesidad de cambiar nuestra forma de pensar cuando se hacen evidentes nuevos énfasis cobra impulso cuando examinamos las implicaciones de esos cambios. No por el hecho de que algo se exprese quiere decir que ya hemos considerado las implicaciones de las cosas. Podríamos pensar en los ajustes que hicimos al servicio de la Pascua. Ya saben, si uno solo piensa, bueno, se trata de un sacrificio completo, un sacrificio total, es posible que no se piense en las implicaciones de que en el pasado el servicio se dividió en dos, uno para el pecado espiritual y uno para el pecado físico. Y ahora que ese ya no es el caso, los integramos y es posible que no se piense en las implicaciones de todo eso. De manera que siempre hay implicaciones para cualquier cambio que se haga, cualquier nuevo énfasis. Y eso es de lo que quiero tratar hoy, que lo exploremos en algunos de estos estudios bíblicos. No los abarcaré todos, hay otros temas u otros énfasis que han salido a la luz, en los que sería importante reflexionar. Somos conscientes de algunos de los lineamientos o realineamientos en el pasado y somos conscientes de que no siempre fueron bien recibidos. Algunos eran doctrinales. Piensen acerca de cómo calculábamos el Pentecostés. El día en que lo observamos ahora no es el mismo día en el que lo observamos durante muchos años en la iglesia. ¿Por qué fue eso? Bueno, se debió a un realineamiento doctrinal. Lo mismo ocurrió con nuestra enseñanza sobre el divorcio y el nuevo matrimonio. Tuvimos que reajustarlo, realinearlo en la década de los 70. Otros fueron relacionados con asuntos proféticos o con la comprensión de asuntos proféticos. Pienso aquí, por ejemplo, en todo el asunto de 1972, 1975 en profecía. ¿Por qué esas fechas se volvieron importantes para nosotros y por qué después ya no fueron importantes? Todo se trató de un realineamiento, por así decirlo, de la comprensión de ciertos asuntos proféticos. La fijación de fecha sería otra, que fue algo por lo que pasamos en el siglo XX. Pero si la nueva comprensión bíblica es la base, entonces debe haber un cambio de pensamiento si no queremos atascarnos y quedarnos rezagados. Así que, como dije, hoy quiero hablar sobre el realineamiento profético, que es un énfasis que orienta sobre cómo entendemos el papel de cierto material profético en la proclamación pública. Pero quiero comenzar con algunos comentarios sobre un punto doctrinal que el señor Armstrong elaboró al final de su vida. Ahora es claro que no todos entienden por qué seguimos volviendo al pasado y mencionando al señor Armstrong. Aquellos de nosotros que trabajamos con él o que crecimos con él o entramos a la iglesia debido a lo que él enseñó, lo tenemos
con justa causa en alta estima. No estaríamos aquí si Dios no nos hubiera llamado a través del tipo de cosas que Él estaba enseñando. Todavía hoy es el caso de que esa es la base de gran parte de lo que creemos. Así que creo que es importante decirlo, pero eso no quiere decir que no hubiera momentos en los que Él dijo cosas que necesitaban ser cambiadas. Sucedió incluso mientras Él estaba con vida. Hay cosas que Él señaló justo al final de su vida. El tema de la sanidad, por ejemplo. En los últimos 3 meses de su vida, dijo dirigiéndose a un grupo de personas que estaban en el liderazgo: el folleto sobre la sanidad necesita ser reescrito, pero yo no puedo hacerlo. Ustedes van a tener que hacerlo. Estaba hablando con el grupo de personas en el liderazgo en ese momento. Hay implicaciones en ello. Si piensan en eso por un momento, eso significaba que el folleto que teníamos ya no era lo que él habría enviado. Y nos quedamos en el limbo por un corto periodo de tiempo hasta que eso se resolvió. Eventualmente se resolvió. Creo que es importante aclarar todas estas cosas antes de iniciar lo que voy a decir ahora, porque lo que voy a decir ahora, cuando lo leí por primera vez, me impactó en gran manera. Creo que es impresionante. Por tanto, quiero resaltar una declaración inusual que él hizo en su último libro. Esto está en el prefacio del libro. Cuando uno escribe un libro, el prefacio es lo último que se escribe porque uno reflexiona sobre lo que ha escrito. Uno habla de lo que hay en el libro y en efecto es lo que viene al último. Es una especie de resumen, si se quiere. Él dice lo siguiente: a menudo he dicho que es mucho más difícil desaprender una supuesta verdad errónea que aprender una nueva verdad. Incluso en estos últimos 58 años, no me había dado cuenta total y claramente del significado del hecho revelado en Génesis 3, 22 al 24. Cuando uno lee esto, al principio uno piensa, pero si él habló mucho al respecto. Somos muy conscientes de lo que él dijo acerca de ese pasaje en particular. Génesis 3, 22, 24. Él continúa que de hecho Dios había cerrado el Espíritu Santo y la vida eterna a la humanidad en general, hasta la remoción de Satanás a la segunda venida de Jesucristo. Una implicación de esta verdad es que hacer que la gente se arrepienta realmente no es nuestro trabajo. Y eso es algo que solo se hizo evidente con el tiempo. El mundo no puede arrepentirse si no es llamado. Con una mejor comprensión, entonces, la forma en que redactamos el mensaje que vamos a entregar al mundo se vuelve de vital importancia si queremos abordar ese trabajo de la manera correcta. Los líderes que lo siguieron, ¿comprendieron el significado de lo que él estaba diciendo? ¿Alguna vez pudieron comprender del todo las implicaciones de su énfasis anterior en Juan 6, 44? Ahora leemos eso con frecuencia, ¿verdad? Nos hemos referido a esto con frecuencia. ¿Saben cuándo empezó él a hablar de eso? ¿En qué año fue? En el 74. Habían pasado 40 años desde que él comenzó. Y la comprensión o la importancia de enfatizar Juan 6:44 realmente no había ocurrido sino hasta ese momento. Uno encuentra tal vez 1 o 2 referencias en los 50, pero es hasta el 74 en que se convierte en un énfasis, cuando él dijo, y leí esto en el sermón que di recientemente, él dijo: quiero que se lea esta carta a los miembros. Y luego, cuando se haya leído, quiero que se lea una y otra vez y luego se saque y se lea de nuevo, porque es probablemente una de las cartas más importantes que he escrito jamás. Y esa es la carta donde se hace esta declaración sobre Juan 6:44. Ese fue otro momento crucial para él, es decir, que nadie puede llegar a la conversión a menos que el Padre lo atraiga. ¿Entendieron todo esto las personas que asumieron el liderazgo después de su muerte? Yo creo que no. No. ¿Y por qué lo digo? Porque uno de los muchos cambios que se hicieron después de su muerte giró en torno
a Mateo 28 y Mateo 24. Mateo 28, 19 y 20 es la llamada Gran Comisión. Mateo 24, 14 es el Evangelio llegando a todo el mundo como testimonio. El Sr. Armstrong siempre tuvo Mateo 24, 14 como la escritura principal para apoyar el enfoque de la obra con el público. Mateo 28, como ustedes recuerdan, él habló de una comisión doble. Mateo 24 al público, Mateo 28 a la iglesia. Y cómo enseñar a los que están siendo discipulados o llegando a la verdad. Pero Mateo 24 fue siempre la escritura pública, por así decirlo, el respaldo para la obra con el público. La religión cristiana en general tiene una visión que le impulsa a buscar conversiones y miembros. Así es como operan las iglesias en todas partes. Se tiene una perspectiva que impulsa la obra en el mundo y es una obra misionera, proselitista. Esa es una suposición incorrecta y debemos tener cuidado de que no afecte nuestro pensamiento. ¿Cuántos realmente han captado este punto y sus implicaciones? De que sin acceso al Espíritu Santo nadie puede llegar a la comprensión. ¿Y qué implica eso para el trabajo que tenemos que hacer y sobre cómo lo hacemos? Si lo ponemos de manera simple, diríamos, y creo que rara vez se comprende, que buscamos avenidas para predicar el Evangelio, para dar una oportunidad para que la gente escuche, pero no con el objetivo de la conversión en ese momento. Ahora bien, a veces ha habido conflictos en la iglesia. La gente se ha levantado dentro de la iglesia y ha dicho, no se está predicando el Evangelio del arrepentimiento. Y luego nos vamos. ¿Por qué hicieron eso? No comprendieron el punto que estoy tratando de explicar aquí. Revisemos estas dos escrituras. Hay algunas cosas interesantes a tomar en cuenta. Primero vamos a Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, el griego es didasco, enseñar, didactic, enseñarles, que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Se trata de hacer y enseñar discípulos. Tendríamos que concluir que son los que Dios llama. Y están en todo el mundo. El mandato es ir y buscarlos, en el sentido de que Dios los está llamando y enseñarles en todo el mundo. Sin embargo, las iglesias del mundo toman esto como la gran comisión para convertir a todas las naciones ahora en este momento, en esta era. Así es como ellas lo leen, lo malinterpretan. Igualmente, algunos de nosotros en el pasado hemos malinterpretado Mateo 24:14. Porque Mateo 24:14 define el resultado previsto de la obra pública de la iglesia. Noten la terminología y sus implicaciones. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio. El griego es keruso para predicar. En todo el mundo para testimonio, martirion. De donde obtenemos la palabra mártir. Alguien da testimonio de esa manera. Martirion. A todas las naciones y entonces vendrá el fin. Encontré interesante revisar el diccionario teológico del Nuevo Testamento y ver lo que dice sobre estos dos términos. ¿Qué dice de keruso? Predicar. Dice, incluso si hacemos caso omiso de los otros términos, estoy en el meollo del asunto aquí, y nos restringimos a predicar en la traducción de keruso, la palabra no es un equivalente estricto de lo que el Nuevo Testamento quiere decir con keruso. Así que predicar no es exactamente lo que el Nuevo Testamento quiere decir. Es lo que está diciendo en griego. No significa la entrega de un discurso erudito y edificante o exhortatorio en palabras bien escogidas y con una voz agradable. No es como un sermón.
Es la declaración de un acontecimiento. Su verdadero sentido es proclamar. Proclamar. Además, esto es lo que dice el mismo diccionario sobre martirio, testigo. De acuerdo con el contexto, el martirio no puede ser el testimonio evangelístico de la predicación misionera. No puede referirse a eso, que ofrece la posibilidad de conversión. El objetivo de este testigo es hacer culpables a los que se oponen. Mateo 24:14, este Evangelio del Reino debe ser predicado en todo el mundo. Se desprende del versículo 9, serán odiados por todas las naciones por causa de mi nombre, que la referencia es al testigo que hace culpables a los gentiles. Por lo tanto, no podemos traducir para que se les dé la oportunidad de creer. Mateo 24:14 tampoco se trata sobre convertir. Muy importante para nosotros, que lo entendamos mientras hacemos la obra con el público. El testigo no es para que crean, sino que es un testimonio, un testigo contra ellos en los días del juicio venidero. Escucharon un testimonio positivo de que el reino de Dios se acercaba. El señor Armstrong hablaba de todo esto, como recordarán, como un anuncio, como una proclamación. Absolutamente correcto, como se puede ver en griego. A finales de los 70 se escribió sobre una visita que acababa de hacer en China. En una carta a los miembros y colaboradores, fechada el 18 de diciembre del 79, explicó lo que había aprendido sobre un enfoque diferente para un mundo diferente. No tengo tiempo para entrar en detalle aquí, pero se obtiene una copia de Construyendo sobre el legado y leen en la sección sobre la proclamación pública, verán que se estaba produciendo un cambio como resultado de su primera reunión con un líder mundial en el 68, el rey Leopoldo, y todo lo que de ello derivó, y que lo empujó a una arena diferente. Tenía que hablar en un idioma diferente, en términos diferentes. Lo vi durante ese periodo de tiempo, 76, 77, en África, haciendo eso y cambiando su mensaje, su discurso, a cada grupo con el que hablaba. Decía algo diferente cada vez que descubría con quién estoy hablando y se expresaría de otra manera. Él estaba aprendiendo eso a medida que avanzaba. Eso es lo que aprendió sobre China. Él dice, fui invitado a visitar China hace unos 5 o 6 años por el embajador chino en Addis Ababa, Etiopía. En ese momento, el gobierno de Pekín, ahora Beijing, se negó a admitirme señalando que yo había escrito artículos contra el comunismo. Sin embargo, dijeron habían notado que eso había sido hace muchos años y que yo no había escrito cosas en contra del comunismo en los últimos años, por lo que expresaron que podrían invitarme más tarde. Y eso es lo que hicieron. Es cierto que escribí algunos artículos anticomunistas, porque son ateos y antidios, más que por su persuasión política. Sin embargo, espero haber crecido en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como enseña Pedro en 2 de Pedro 3:18. No sé cómo les impacta eso, pero es un uso interesante de las Escrituras, porque siempre he pensado en eso en términos personales. Crezcan en la gracia y el conocimiento de Jesucristo personalmente, que está dirigido a nosotros en una manera personal. Él dice que esto nos indica algo acerca de cómo hacemos el trabajo. No creo que esté excluyendo lo que acabo de decir, lo que acabo de señalar, pero basado en eso está diciendo aprendí algo sobre cómo hacer el trabajo. Así voy creciendo en gracia y conocimiento. Eso es importante. De hecho, aquí en 2 de Pedro hay una mejor comprensión de la palabra gnosis, conocimiento, que viene al vivir una vida de creciente conocimiento en Cristo.
Hay otra palabra en 2 de Pedro 1:2, epignosis, que se refiere realmente al conocimiento recibido a partir de la conversión. Y notarán que hay un contraste entre estos dos usos de estas dos palabras. Cuando dice gracia y conocimiento, a fin de cuentas se refiere más a lo que experimentamos al hacer cosas en el mundo que a lo que recibimos de Cristo en la conversión. Es sobre cómo lo ponemos en práctica. Y puede verse que la forma en que se enseña o se entrega el mensaje es algo en lo que se puede crecer en comprensión y conocimiento. Hay implicaciones. Por ejemplo, debemos crecer en gracia y conocimiento acerca de cómo entendemos la manera de llegar al mundo. El Sr. Armstrong luego dio una versión de lo que leímos antes. Me ha impresionado en los años más recientes aquello de lo que solo me di cuenta parcialmente hace unos 30 o 50 años, de cómo en el momento en que nuestros primeros padres rechazaron la enseñanza de Dios, el gobierno de Dios sobre ellos, la salvación de Dios, que Dios al expulsarlos del jardín del Edén impidiéndoles el acceso al árbol de la vida, dijo en efecto, han rechazado mi gobierno, mi enseñanza y a mí como Salvador. Por lo tanto, yo los sentencio a ti y a tus hijos, que poblarán y formarán el mundo por 6,000 años, a estar separados de mí y de mi Espíritu Santo. Por lo tanto, vayan y creen sus propias religiones, formen sus propios tipos de gobierno, diseñen su propio conocimiento y sistemas educativos y sus propios tipos de sociedad. Sin embargo, llamaré a muy pocos a los que están predestinados para ser llamados y ser empleados en la preparación para el reino de Dios. Veamos qué opina él de todo eso. En realidad fue Dios quien alejó a la humanidad, excepto aquellos especialmente llamados en lugar de que el hombre se apartara de Dios, excepto Adán y Eva, por supuesto. Dios simplemente no ha llamado a la mayoría de millones y vuelve a donde estaba, en China y Rusia e India. Ya sea en el próximo milenio o en el juicio del gran trono blanco, cuando Satanás ya no estará aquí para engañar, entonces, implicación, ya no escribo artículos que condenen al comunismo. Aprendió algo. Aprendió. Ya no escribo artículos condenando al comunismo ni a sus gobiernos. En cambio, voy a ellos con el mensaje de esperanza, el reino de Dios, cuando Dios abrirá todas las mentes y los llevará a la salvación. Pensémoslo. Si Rusia y China están separadas, siendo ateos y antidios, y son solo evoluciones de las formas de gobierno de los últimos 6,000 años, ¿qué pasa con India? Que es una democracia. ¿No está igualmente separada, cortada? ¿Qué hay de la democracia como idea? ¿No es igualmente un sistema de gobierno humano creado después de la salida del jardín del Edén? ¿Y qué decir de los ateos y los cristianos en otros países, en otros lugares, que están igualmente separados? Y hagámonos esta pregunta. ¿Debemos condenarlos? La respuesta a eso es un rotundo no. Ciertamente no basado en el argumento que él señaló. Y nosotros no hacemos eso. No lo hacemos. Puede que ya lo haya notado. Él continúa, Jesús no vino en una misión de salvar almas. El Evangelio son buenas noticias, las cuales Dios me ha llamado a proclamar. Sobre esta base, no juzgándolos ni condenándolos, sino llevando a los líderes de la nación más poblada de la tierra el mensaje de esperanza de Cristo, fui recibido con entusiasmo. La mentira y la falsa doctrina
más creída universalmente, con la que Satanás ha engañado a todo el mundo cristiano, entre comillas, es que todos los que ahora no son salvos están perdidos. Eso no es verdad. No están ni salvos ni perdidos. Todavía no han sido juzgados. Aquí hay una explicación mucho más completa de cómo lidiar con el mundo. Y esto llegó porque él se vio forzado a una situación en la que ahora se enfrentaría a la China comunista. Pero tiene implicaciones. Lo que dice tiene implicaciones. Déjenme completar la cita. No son ni salvos ni están perdidos, todavía no han sido juzgados. Jesús dijo claramente, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Juan 6:44. A menos que el Padre los atraiga, los ateos y los comunistas no pueden venir a Jesús. Dios lo expresó en un lenguaje sencillo. Y agregaré por extensión, ni ateos ni personas bajo otros sistemas políticos en otros países. Si se aplica ahí, se aplica en todas partes. Entonces, obviamente, lo que estamos viendo aquí es un crecimiento en la comprensión de cómo entregar el mensaje del Evangelio. Él dice, en efecto, realmente durante mucho tiempo no lo entendí. Eso es simplemente para enfatizar cómo cambian las cosas y sus implicaciones. Lo mismo es cierto de nuestro énfasis en ciertos materiales proféticos. Uso la palabra cierto como un calificativo porque todavía creemos que la profecía tiene un lugar destacado en nuestro pensamiento. ¿Cómo podríamos estar celebrando la fiesta de tabernáculos y no creer en profecía? Puede ser, ¿verdad? O en cualquier número de otros elementos proféticos en nuestra enseñanza y comprensión. ¿Qué haríamos con viene un tiempo de restauración en el mensaje de Pedro en Hechos 3 si no es profético? ¿Qué pasa con todas las referencias que hacemos en la fiesta cuando leemos Isaías, Jeremías? Releemos a todos los profetas y extraemos las cosas que se dicen sobre un tiempo milenario y más allá. No es cierto que no tratamos con la profecía, lo hacemos. Hay algunas cosas que hemos aprendido a no tocar porque han demostrado no ser precisas ni apropiadas, como establecer fechas. No hacemos eso. Pero invertimos bastante tiempo pensando en nuevos énfasis o cambios en 2016 al 18 sobre el libro profético de Ezequiel. Y esto produjo una nueva perspectiva. Algunos de los que ingresaron a la iglesia o nacieron después de la muerte del Sr. Armstrong tal vez quedaron desconcertados por la cantidad de detalles que cubrimos. Ahora pienso en una persona que dijo, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué entramos en detalles tan minuciosos a través de todo este material? Esa persona había llegado más tarde a la iglesia y no entendía lo que solíamos decir al respecto. Cuando esto se les aclaró, ellos dijeron, bueno, está bien, veo que teníamos una visión diferente entonces. Pero es de hacer notar que el libro fue una parte muy importante del enfoque profético de la iglesia durante muchos años y se debió a que se entendía que la comisión del profeta, la comisión de Ezequiel, era para un pueblo que ya no estaba presente y por lo tanto el mensaje no se podía entregar en ese momento. Voy a citar la edición de 1967 de La llave maestra de la profecía, que dice lo siguiente. Ezequiel era un profeta, no para los judíos de la casa de Judá, aunque vivía entre ellos en su cautiverio, sino que su profecía debía ser entregada a la casa de Israel, expulsada unos 130 años antes, y que para el tiempo de Ezequiel ya había desaparecido completamente. Su profecía iba a ser entregada a la casa de Israel hoy, en el siglo XX, por los ministros de Dios, quienes ahora conocen su identidad. Por ellos, entiendo que se refiere a Israel, la identidad de la casa de Israel. Esta es una premisa importante, es fundamental para el libro, y aquí es donde hicimos un cambio en nuestro énfasis, a partir de 2016.
Entonces, analicemos esta premisa de que Ezequiel no entregó su mensaje. Primero, ¿quién fue Ezequiel y cuándo y dónde se encontraba? Ezequiel 1 del 1 al 3. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra del Señor al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano del Señor. Ezequiel es un libro inusual, en el sentido de que está fechado con mucha precisión en varios puntos. Y se puede notar eso si se mira la tabla que mencioné en el folleto de Ezequiel. La tabla en las páginas 8 y 9. Y al final de la página 9, Ezequiel profetiza la conquista de Jerusalén. Notarán que hay fechas ahí. Y todo esto está fechado por el año, mes y día del exilio de Joaquín. Es muy preciso. No hay otro libro en la Biblia que haga eso. Traigo esta consideración porque quiero que piensen o vean que Ezequiel debe leerse en contexto y que continuamente nos brinda contexto. Este es un contexto cronológico del que estamos hablando. Hay otros contextos. Hay un contexto geopolítico, lo que sucede en la historia a su alrededor, la llegada de los babilonios. Entonces, hay un contexto geopolítico y o de condiciones locales que se aprecia en la parte superior de la página 9, si van y lo buscan. Condiciones geopolíticas y locales o locales. Todo tipo de cosas suceden a su alrededor. Los asirios se han engrandecido y están a punto de caer o están cayendo en 612. Los babilonios están llegando al poder. Todo esto es parte de la imagen que debemos tener en mente cuando leemos el mensaje de Ezequiel. ¿Por qué él está en Babilonia? Está allí a causa de los babilonios, a causa de sus conquistas. Cuando pensamos con base en esta premisa de que él no pudo haber entregado su mensaje porque fue dado a un pueblo diferente, todos estos factores entran en juego. A esto me refiero con estar más informado sobre el trasfondo de las cosas para comprender mejor. Y esto produce un realineamiento de nuestra comprensión profética. Creo pues que es comprensible cuando se piensa en el contexto de la época del Sr. Armstrong, por qué él pensó que cuando decía casa de Israel se refería solamente a las tribus del norte, porque las tribus del norte eran conocidas como la casa de Israel, pero no se limitaba a ellas, a la casa de Israel. Estas ideas surgen de un libro, El cetro de Judá y la primogenitura de José. Este es un libro escrito por J.H. Allen, 1902 y 1917, a quien me referiré un poco más adelante. Este es un libro que el Sr. Armstrong leyó y que influyó mucho en él. Hay otras ideas del periodo de tiempo inmediatamente previo. Aquí tengo un libro de William Henry Poole, Anglo-Israel o la Nación Británica y las Tribus Perdidas de Israel, década de 1880. Aquí tengo otro libro del mismo autor, Anglo-Israel o la raza sajona. La raza sajona ha probado ser las tribus perdidas de Israel. En 9 conferencias. Entonces, estas ideas existían antes de que el Sr. Armstrong comenzara a hablar sobre ellas. Y volveré sobre eso en un momento, solo para que se entienda un poco el contexto sobre la casa de Israel, porque él podría haber pensado esto. Los eruditos aún debaten sobre el año 30 que se menciona en Ezequiel 1 del 1 al 3. Algunos creen que es la edad de Ezequiel, otros que de alguna manera está relacionado con los años del exilio o con Josías, el rey que era considerado el rey justo en Judá, justo antes de la caída, y que podría estar relacionado con su periodo de reforma.
Un comentario, por ejemplo, sobre Ezequiel, cita el Targum arameo de Jonatán, un comentario arameo, que dice, en el 30º año se refiere a esta referencia en Ezequiel, desde el tiempo en que el sumo sacerdote Hilcías encontró el libro de la Torá en el templo, Segunda de Reyes 22:8. Y los siguientes, en otras palabras, algunas personas piensan que tiene que ver con los años de la reforma de Josías o desde esa reforma. Sin embargo, lo que parece claro es que el año 30 y la fecha de la primera visión de Ezequiel son una y la misma cosa, porque en el 5º día del mes, como se notará en el versículo 1, aparece en el versículo 2, en el 5º día del mes. No dice qué mes, mientras que en el versículo 1 dice el 4º mes, pero es probable que sea lo mismo. Así que el 5º día del mes, que era el 5º año del cautiverio del rey Joaquín, el 5º año desde que había sido llevado al cautiverio, sabemos que fue llevado en 597, por lo que esto es 593. Por esto es importante que se conecte la primera visión con el 5º año del cautiverio de Joaquín. En este punto se hace referencia a Ezequiel como sacerdote. Eso significa que tenía por lo menos 30 años, la edad de inducción al sacerdocio. Si quieren saber dónde se encuentra eso, pueden ir a Números 4:3 y Primera de Crónicas 23:3. Podría haber crecido en un hogar sacerdotal durante el período de la reforma del rey Josías. Su edad sería la correcta. Y probablemente pudo haber vivido en Jerusalén. Su primera visión entonces llega en el 5º año del cautiverio del rey, en el 593. Su ministerio dura 22 años, ¿cómo lo sabemos? Lo sabemos por otra fecha precisa y definitiva, Ezequiel 29:17. Aconteció en el año 27 del cautiverio de Joaquín, en el mes primero, el día primero del mes, que vino a mí palabra del Señor diciendo, estamos en el 571, o sea, 22 años. ¿Dónde ha estado Ezequiel durante este tiempo? Recuerden, todo tipo de contexto es muy importante, independientemente de lo que se esté leyendo. ¿Dónde está viviendo? Está viviendo en la tierra de los caldeos o Babilonia. Lo habían llevado allí como parte de un grupo de exiliados de Jerusalén en 597. Eso lo encontrará en 2 de Reyes 24, 8-17, en ese exilio en particular. Esta sección inicial nos dice la ubicación específica de su primera visión, junto al río Quebar, 1:3, donde también vivían los cautivos. Dice Tel Aviv, lo mismo que Tel Aviv con V, pero no es el mismo lugar, sino que es el mismo nombre, Tel Aviv en Israel hoy, pero está escrito Tel Aviv con B grande, B de burro. La V y la B son intercambiables en el río Quebar. ¿Dónde está el río Quebar? Ha habido cierta confusión sobre esto a veces. Pero ahora está claro dónde se encuentra. Él vivía en el Tel Aviv, en el Quebar, 3:15. El diccionario bíblico Anchor Yale dice sobre este río: el canal es un canal de riego, en otras palabras, y uno bastante grande. Se menciona en documentos cuneiformes del siglo V a.C. de la región de Nippur. A lo largo de su curso se ubicaron grandes vías y arboledas de palmeras datileras y se atestiguan los nombres de varios asentamientos cerca de Quebar. El Quebar es probablemente el moderno Shat El, en Nil. Hay cierto debate al respecto, un curso de agua ahora sedimentado que una vez corrió al este de Babilonia y se fusionó con un canal que bajaba de la región de Sipar cerca de Bagdad, continuando hacia el río Asur, hasta Nippur y Huarca. El Quebar no es lo mismo que el río Jabur, a veces escrito Kabur, un afluente del Éufrates en el norte de Mesopotamia. Algunos lo relacionan con el lugar en el que fueron llevados los israelitas del norte, Abor, Gozán, y de alguna manera lo han relacionado, pero no está ahí, sino que de hecho está cerca de Babilonia.
Sabemos por documentos babilónicos que varias comunidades de exiliados judíos vivían en la región alrededor de Babilonia. ¿Cómo lo sabemos? Aquí hay una cita del libro Destinados al exilio, de Mordecai Kogan, profesor de hebreo de historia bíblica en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Este es un libro bastante interesante y muy reciente. Él dice, en el palacio sur de Nabucodonosor, en la ciudadela de Babilonia, cerca de la escalera de un sótano, se descubrió una gran colección de textos cuneiformes, entre ellos los registros de recepción y distribución de alimentos, aceite, cebada, dátiles, especias. Las fechas de este archivo oscilan entre los años 10 y 35 de Nabucodonosor, 595 a 570 a.C. Los grandes libros de contabilidad son cuentas mensuales que enumeran los dependientes del Estado que recibieron raciones de alimentos. Entre ellos están Joaquín, rey de Judá, y otros judíos. Sorprendentemente encontraron un registro de la cantidad de alimentos que se le daba al rey Joaquín en su exilio y cautiverio. Así que aquí hay más contexto, ¿verdad? Esto realmente estaba ocurriendo. Estos no eran solo visiones, todo esto es real. Observen ahora el mapa, por favor. Aquí hay un mapa de las ubicaciones ahora conocidas de fuentes bíblicas y babilonias. Exiliados de Judea en el Imperio Babilónico 604-539 a.C. Se traza en él su viaje, su ruta de exilio de Judá. Muestra cómo llegaron aquí y a dónde fueron. Como ven, hay un área señalizada alrededor de Babilonia con varios nombres. Fíjense en uno de ellos que suponemos hasta el presente es un poco posterior al tiempo de Ezequiel, pero uno de ellos, debajo de Sipar, allí en Babilonia, a la derecha dice Al-Yahudu. Eso significa ciudad o pueblo de Judá, pueblo judío, pueblo de Judá, ciudad de Judá. Y han encontrado algunos documentos muy interesantes allí con nombres hebreos. Hay una cantidad de otros nombres que notarán en el extremo derecho de este mapa. Tel Aviv, Tel Melah, Tel Arda, Kerub, Adam, Immer, Casifia. Todos estos se nombran en la Biblia, pero hasta ahora no se habían encontrado en ningún registro en los documentos babilónicos. Este es un mapa muy interesante, creo, reitero, para darles la sensación de la existencia real de las personas que estaban en esos lugares. Y si Dios tenía un mensaje para ellos, aquí es donde ellos estaban, contextualmente. Esto contextualiza el mensaje. Durante el periodo del ministerio de Ezequiel, la ciudad de Jerusalén y Judá cayeron, por supuesto, en manos de los babilonios. Su obra profética precede y se extiende más allá de la caída de la ciudad en 586. De hecho, su ministerio puede extenderse en dos partes, antes y después de la caída de Jerusalén. Antes, 593 al 86, y después, 586 al 71. Lo que dijo el profeta en estos dos periodos difiere en tono. Antes del 586, los mensajes se centraban en lo que pronto le sucedería a Jerusalén. Esto incluyó la salida de Dios del templo y de Jerusalén, y la destrucción de ambos, el fin inmediato de la nación y el exilio de la mayoría de las personas restantes. Esta parte de la historia se narra en los capítulos 1 al 24, que en su mayoría tratan sobre el juicio. Sigue un interludio de profecía sobre las naciones vecinas, capítulo 25 al 32. Una vez que la ciudad hubo caído, los mensajes de Ezequiel se centraron sobre la esperanza primordial y la restauración de la nación, la ciudad y el templo, capítulos 33 al 48. ¿Cuál era el público meta en ese momento?
¿Cómo se describe a estas personas? El capítulo 2 registra la comisión de Ezequiel de ir a una nación o casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, agentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Dios el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. En contexto, eso es Ezequiel 2, 3 al 5. ¿Qué incluía esta nación o casa? ¿Y cuál era la naturaleza del mensaje de Dios para ellos? Fíjense que Él les hablaría sin miedo. Les iba a hablar sin miedo. Y debido a lo que dijo, debido a eso que Él les dijo, ellos sabrían que un profeta había estado entre ellos, hablando de la caída de Jerusalén, ya sea que aceptaran o no el mensaje. Él dice, y vamos a Ezequiel 2, 6 al 10, y tú, hijo de hombre, no les temas, no tengas miedo de sus palabras, aunque te encuentras entre zarzas y espinas y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras. Él iba a escuchar palabras, o consternado por sus miradas, iban a mirarlo. Esto es contextual, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, tú les hablarás mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Toma este mensaje. Y miré y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella vi un rollo de libro, y lo extendió delante de mí. Y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. El mensaje que iba a entregar era muy desagradable, descrito como causa de gran tristeza, pena y angustia, para dejar en claro que eran personas con las que él podía comunicarse fácilmente, personas que él conocía y que estaban cerca. A partir del capítulo 3-4, Dios dijo, luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel, y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oirían. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente contra sus frentes, como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Dios el Señor, escuchen o dejen de escuchar. ¿Qué extraemos? ¿Qué extraemos de esto? Que la casa de Israel, una casa rebelde, los cautivos, los hijos de tu pueblo, a quienes fue enviado, eran el pueblo en el medio del cual vivía en el exilio. Todos estos términos están estrechamente vinculados. Todos estos términos se aplicaban a los que estaban en cautiverio en Babilonia en ese momento. Unos versículos más adelante leemos que Ezequiel hizo exactamente lo que Dios le ordenó. Entonces, ¿fue él a ellos? Se le dijo que fuera a ellos, pero ¿lo hizo? Fue a estas personas, Ezequiel 3:15. Y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar,
Y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días, atónito entre ellos, abrumado sin duda por la experiencia de haber visto el trono de Dios, que es lo que sucede en los capítulos 1 y 2, y de haber recibido una asombrosa comisión. Al principio no pudo hablar a los exiliados a los que había ido inmediatamente. Una semana más tarde se le dijo que debía actuar en el papel de centinela y hablarles palabras de advertencia. Ezequiel 3:16 al 21. ¿Qué es un centinela? Un vigilante o centinela es el que advertía de problemas inminentes, invasión, guerra o ataque. Por lo general se paraba en las murallas de la ciudad y vigilaba por si algún enemigo se acercaba. En este caso, Ezequiel debía advertir sobre el pecado y estimular el arrepentimiento entre el pueblo de Dios de la época. Luego se le dijo que se encontrara con Dios nuevamente, esta vez en una llanura cercana. Allí tuvo la misma visión de la presencia de Dios y ahora se le ordenó que dijera que venía al pueblo con las palabras de Dios. Así dice Dios el Señor. Versículo 27. Aunque estaría limitado a su casa y estaría mudo, excepto cuando Dios lo inspirara a hablar. Ezequiel 3, 26, 27. Él interpretaría ciertas escenas que describirían la destrucción venidera de Jerusalén y el sufrimiento que esto traería. Primero debía dibujar a Jerusalén en una tablilla de arcilla, hacer un dibujo de ella y mostrar la ciudad sitiada, una clara referencia a lo que se avecinaba con el asalto babilónico a la ciudad, para lo cual faltaban unos 7 años. Ezequiel 4:1-3. Tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti, y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén, y pondrás contra ella sitio, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella arietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro y ponla en el lugar del muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Ezequiel 4:1-3. A la casa de Israel, el pueblo en medio del cual él estaba. Entonces, contextualmente, ¿qué está pasando aquí? En el contexto de este asedio, se le dice que se acueste de costado 390 días por la casa de Israel y 40 días por la casa de Judá. ¿Qué significan estos números? ¿Qué significan estas expresiones? Hay varias interpretaciones acerca de estos números, pero en el contexto, recordando que este es un mensaje al pueblo al que se le ordena dirigirse, notamos que los pecados de Israel han tenido lugar durante 390 años. Una explicación plausible es que este periodo se extiende desde la época de Roboam y la división de la monarquía israelita hasta la caída de Jerusalén. Se cree que incluye 40 años para Judá, que se extenderían desde las profecías iniciales de Jeremías en Jerusalén en 626 hasta el colapso de la ciudad en 586. Al representar esta señal, Ezequiel debía comer cantidades limitadas de alimentos cocinados sobre desechos humanos. Ezequiel 4, 9 al 12 y 16. ¿Por qué? Como una señal del sufrimiento que el remanente en Jerusalén enfrentaría como exiliados. Contexto. ¿Puede significar algo más? Y dijo el Señor, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde yo los arrojaré. Ezequiel 4:13. Tenemos a los hijos de Israel, casa de Israel, que significa lo mismo. Aquí, los hijos de Israel aquí no incluye a los norteños que habían estado exiliados en Asiria por más de un siglo. No puede referirse a ellos, no están ahí. Se refiere más bien a los judíos, benjaminitas, levitas y cualquier remanente de los israelitas del norte que permanecieron en Judá o se habían unido al reino del sur en épocas anteriores. No tengo tiempo para mostrar cómo sucedió eso, pero hay muchas referencias a los israelitas del norte que vinieron y vivieron en Judá en los años anteriores, después del cautiverio del norte y luego antes del cautiverio de Babilonia.
Pueden encontrar eso en Primera de Reyes 12, 17, Segunda de Crónicas 11, 13 al 17, 15 del 8 al 14, Segunda de Crónicas 30 y 34, Primera de Crónicas 9 del 2 al 3, evidencia de que había israelitas del norte entre ellos. De manera que cuando el folleto de Estados Unidos y Gran Bretaña en la profecía, o Israel, la llave maestra de la profecía, dijo que Ezequiel no entregó su mensaje, ¿cómo cobró fuerza esa idea? ¿Cuál fue la base de ello? Llegamos a creerlo basado en los escritos británico-israelitas que no son parte de la iglesia. Ese es el material al que hice referencia antes, como estos otros libros que estaban disponibles en el siglo XIX. El israelismo británico llegó a su apogeo alrededor de 1880. Otros habían escrito muchas de estas cosas y eventualmente J.H. Allen las retomó en un solo libro que el señor Armstrong finalmente leyó, El cetro de Judá y la primogenitura de José. Por lo cual, esta idea de que la casa de Israel solo puede significar las tribus del norte y nunca puede significar Judá, no es compatible con lo que acabamos de leer. Pero la Iglesia llegó a creer, basándose en los escritos británico-israelitas, que el término casa de Israel, cuando se usa proféticamente, no puede referirse a Judá. Sabemos que muchas de las ideas vertidas en la llave maestra de la profecía provienen de este libro de Allen, El cetro de Judá y la primogenitura de José, que el señor Armstrong había leído alrededor de 1927. ¿Cómo sabemos eso? Puedo mostrarles cómo lo sabemos. Allen, sin embargo, hablemos de Allen por un momento. J.H. Allen fue ministro en la Iglesia de Dios de la Santidad. Era un metodista que luego dejó a los metodistas y se volvió seguidor de las enseñanzas de Wesley. Vino del Medio Oeste, pero se retiró aquí en Pasadena. Sus ideas se basaron en varios otros autores británico-israelíes que comenzaron o estuvieron involucrados en ese movimiento en el siglo XIX. Por ejemplo, John Wilson, Edward Hine, W. H. Poole, que es el libro que les mostré, y otros. En 1928, el señor Armstrong escribió a la Iglesia de Dios del Séptimo Día acerca de sus estudios británico-israelíes y envió su propia versión mecanografiada del libro de casi 300 páginas. Él dijo, aunque esta nueva verdad, en la autografía él dijo, aunque esta nueva verdad parecía estar probada más allá de toda duda, yo todavía era comparativamente nuevo en Cristo y en el conocimiento de las Escrituras y deseaba el juicio de alguien más maduro y experimentado en las cosas de la Biblia. Durante los siguientes 6 meses nadie respondió. Luego llegó una carta que decía que casi con seguridad yo tenía razón, pero que la Iglesia de Dios del Séptimo Día no podía encontrar un uso para esa idea. Esa carta fue enviada al señor Armstrong por un hombre llamado Duggar. En algún momento, ya sea en ese momento o tal vez un poco más tarde, el señor Armstrong tomó esa respuesta como un rechazo a la verdad, y el extenso escrito se convirtió en la base de sus versiones posteriores del libro. Pero todos ellos se basaron en gran medida en el trabajo de Allen. Casi al mismo tiempo, 27 y 28, el señor Armstrong también le escribió al editor del libro, ofreciéndole el reescribirlo en un estilo más fácil de leer. Desde el principio, la idea de Allen de que Ezequiel estaba escribiendo a la casa de Israel, entendida como las tribus del norte exiliadas, identificadas posteriormente como Gran Bretaña y Estados Unidos, se convirtió en parte del pensamiento de la Iglesia. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial y específicamente cuando Pearl Harbor fue bombardeada, de lo cual el señor Armstrong por supuesto se enteró, todo el discurso de advertir a Estados Unidos y Gran Bretaña sobre los peligros que ahora acechaban a la nación si no cambiaban su camino fue incorporado al tema principal. Él empezó a hablar mucho más sobre las profecías de Ezequiel. La necesidad de advertir a Estados Unidos para que se arrepintiera parecía muy apropiada. De lo contrario, sus ciudades serían destruidas a la manera de la advertencia de Ezequiel a Judá en la actualidad.
pero ahora aplicada a Estados Unidos y Gran Bretaña. Sus ciudades iban a perecer bajo fuego y habría grandes problemas y dificultades. Esta confusión sobre el significado del término la casa de Israel en Ezequiel ha sido la causa, creo, de muchos malentendidos y muchas preguntas. Pero aquí en la primera mitad de Ezequiel vemos en contexto que la casa de Israel se refiere a Judá. El contexto es clave. Este mensaje era para Judá en aquel momento, no para potenciales descendientes lejanos de tribus perdidas. Las implicaciones son que la advertencia que Ezequiel iba a dar era para su tiempo. Su tiempo. En ese sentido, la iglesia no tiene lo que algunos han llamado un mensaje de advertencia de Ezequiel por separado, dirigido a los pueblos de hoy en día. Este término, mensaje de advertencia de Ezequiel, es algo que revolotea a veces en varios grupos de la iglesia. Podemos ver dónde se origina, que Ezequiel tuvo que dar una advertencia y se la expresó a la gente de su tiempo, pero que de la misma manera había un mensaje de advertencia de Ezequiel en un sentido moderno. Y que a menos que lo hagamos, no estamos realmente cumpliendo con la obra, con la predicación del Evangelio. Eso es algo completamente distinto y, por supuesto, muy discutible y, diría yo, erróneo. En el folleto de Ezequiel aparece esta tabla, como he mencionado, que muestra los diversos contextos del libro. Hay un contexto profético, hay histórico, local y o geopolítico. Entonces, si van aquí ahora y miran, porque ahora voy a un punto diferente sobre este material, si miran en la página 8, notarán que en la parte superior dice, en la página 8, advertencias proféticas para todo Israel, arriba de la columna de la izquierda, alrededor de 1440 a.C. ¿Cuál es la profecía? La profecía es la maldición suprema por la desobediencia y la expulsión de la tierra prometida y el cautiverio. Levíticos 26, 27 al 35. También es importante cómo encaja Levítico 26 en todo esto. Notemos entonces que comenzando alrededor del año 1440, el tiempo de Levítico 26, una profecía describe lo que le sucederá a todo Israel como la maldición final si no guardan los términos del pacto. Recuerden, aquí hay 5 niveles de maldición creciendo en intensidad. El hebreo traducido 7 veces es simplemente el número 7. No hay una palabra para tiempos ahí. Es solo el número 7. Y con ese fin quisiera que miráramos aquí un par de lecturas adicionales. Les di 2. Una es Levítico 26, 21. La primera que quiero ver es 26, 21. Notarán que lo que tienen aquí es la versión Reina Valera del 60 y luego la parte inferior de la captura de la pantalla aquí les muestra el interlineal, el original hebreo. El orden del hebreo, la numeración, es el orden de las palabras hebreas. La primera línea es obviamente la Reina Valera del 60. La King James, en este caso, la segunda línea es lo que está en hebreo. La tercera línea los ayuda a comprender esa terminología. Si no pueden leer hebreo, entonces tienen la pronunciación. Y la línea que está hasta abajo y que es muy interesante es el significado. El significado de la palabra es algo que deciden los editores de Logos. Ellos son los que han repasado toda la Biblia y han dicho cuál es el significado de cada palabra. Como pueden notar, el significado de 7 veces es séptuplo. Pero la palabra 7, Sheva, 7, en hebreo, parece Siva. Sheva es 7. Y luego hay una palabra para más, 7 veces más. Y la palabra para más
se basa en una raíz hebrea YSP, que pueden apreciar 3 líneas desde la parte inferior. Debajo de más se puede ver YSP. Pueden ver que la palabra real en el manuscrito es Yasapti, de la raíz Yasab, que significa añadir. Se trata de añadir o intensificar. No se trata de tiempo. Se trata de agregar, adicionar, más de eso. Eso es importante cuando se llega a entender por qué Levíticos 26:18 es parte de nuestra comprensión del pasado. Leamos Levítico 26, algunas partes, y luego regresaré y lo explicaré. Solo recuerden, no hay una palabra para tiempos, y en contexto veremos que significa séptuplo, o 7 veces. Algunas traducciones dicen eso, pero no todas lo hacen. Maldición nivel 1. Levítico 26, versículos 14 al 17. Pero si no me obedecen, el famoso capítulo de bendiciones y maldiciones, dado a toda la casa de Israel, todo Israel en los días de Levítico. Pero si no me oyeren, ni hicieren todos estos mis mandamientos, y si desdeñaren mis decretos, y el alma de ustedes menospreciaren mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con ustedes esto: enviaré sobre ustedes terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembrarán en vano la semilla de ustedes, porque sus enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra ustedes y serán heridos delante de sus enemigos, y los que los aborrecen se enseñorearán de ustedes y huirán sin que haya quien los persigue. Primer nivel. ¿Por qué digo que es primer nivel? Bueno, porque a continuación en el versículo 18 dice: y si aún con estas cosas no me oyeren, yo volveré a castigarlos 7 veces más. Yasab, añadir, por sus pecados, y quebrantaré la soberbia de su orgullo, y haré su cielo como hierro y su tierra como bronce, y su fuerza se consumirá en vano, porque su tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Quebrantar el orgullo del poder, que probablemente han escuchado en referencia al mundo actual, fue algo que le sucedió al antiguo Israel como castigo. Así que de nuevo aquí pensemos en el contexto. Esto es algo que les pasó a ellos, o que les sucedería si alcanzaban el nivel 2. Y lo hicieron. Maldición nivel 3. Levítico 26, 21 al 22. Entonces, puesto que no escuchaste la segunda vez, si anduvieran conmigo en oposición y no me quisieran oír, yo añadiré. Y me gustaría que miraran a la segunda tabla, en Levítico 26, 21. Añadiré sobre ustedes 7 veces más plagas. Ahora, si observan el interlineal, notarán que no hay una palabra para tiempos. Y debajo de más está el número 15. Y una flecha mirando hacia el otro lado. Si seguimos hacia el otro lado, para que podamos ver 19, 17, 16, 15, y en la posición 15 traeré, la palabra es yasapti, del verbo yasap, en hebreo, que significa añadir. Traeré más, agregaré aún. Así que está hablando de suma, no está hablando de tiempo. Y en este caso, ¿cómo podría estar hablando de tiempo si está hablando de más plagas? Está hablando de una multiplicación de cosas, una intensificación. Eso es importante porque volveremos al versículo 18. Y todo esto está conectado con el versículo 18. Tienen entonces 2 ejemplos de yasab que se han utilizado para indicar intensidad. Yo añadiré sobre ustedes 7 veces más plagas, o un séptuplo, 7 veces más. Según sus pecados, enviaré también contra ustedes bestias fieras, que les arrebatarán sus hijos y destruirán su ganado, y los reducirán en número, y sus caminos serán desiertos. Y si eso no funciona, maldición nivel 4.
26, 23 al 26. Y si con estas cosas no fueran corregidos, sino que anduvieran conmigo en oposición, yo también procederé en contra de ustedes y los heriré aún 7 veces. 7, solo la palabra 7, 7 veces. Un séptuplo más. Por sus pecados. Traeré sobre ustedes espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscaren refugio en sus ciudades, yo enviaré pestilencia entre ustedes, y serán entregados en mano del enemigo cuando yo los quebrante, cuando yo les quebrante el sustento del pan. Piensen en lo que pasó en Jerusalén, en la maldición final. También sucedió antes, este corte de suministros. Cocerán 10 mujeres su pan en un horno, y les devolverán su pan por peso, y comerán y no se saciarán. Y si todavía no se arrepienten, entonces llegamos al 5º nivel de maldición, que es lo que Ezequiel estaba a punto de experimentar, o lo que estaba ya experimentando, pues él fue uno de los primeros exiliados. Pero el peor exilio sería el nivel 5. El nivel 5 ya les había sucedido a las tribus del norte en el momento en que Ezequiel se encontraba en Babilonia. Simplemente sucedió en 2 fases. Pero de lo que se habla en Levítico 26, que se aplica a toda la casa de Israel, sucedió primero con la casa del norte porque se habían dividido y eran idólatras, y sucedió con la segunda, la casa de Judá, 130 años después. Es simplemente que llegó en 2 oleadas. 2 oleadas, si se quiere. Maldición nivel 5. 26 del 27 al 35. Si aún con esto no me oyen, sino que procedieran conmigo en oposición, yo procederé en contra de ustedes con ira y los castigaré aún 7 veces, es decir, un séptuplo más, por sus pecados, y comerán la carne de sus hijos. Y ahora nos adentramos en algunas cosas en extremo horrendas que sucedieron en Jerusalén, sobre las cuales se puede leer en Lamentaciones, donde incluso se desencadenó el canibalismo entre ellos. Horrible. Y comerán la carne de sus hijas. Destruiré sus lugares altos y derribaré sus imágenes y pondré sus cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de sus ídolos, y mi alma los abominará. Haré desiertas sus ciudades. Léanlo. Léanlo. Esto es lo que sucedió cuando cayó Jerusalén, cuando cayó Judá. Y asolaré sus santuarios y no oleré la fragancia de su suave perfume. Asolaré también la tierra y se pasmarán por ello sus enemigos que en ella moren. Y a ustedes los esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de ustedes, y la tierra de ustedes quedará asolada y desierta sus ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras ustedes estén en la tierra de sus enemigos. La tierra descansará entonces y gozará de sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará. Sabemos por lo que se narra en el libro de Daniel que ese fue un periodo de 70 años. Daniel sabía que se avecinaba. Jeremías ya había hablado al respecto. Daniel sabía que estaba llegando a su fin. Y por eso comienza a orar, ¿no es así? En el libro de Daniel. Por el tiempo que no descansó en sus días de reposo cuando habitaron en ella. La descripción de esta maldición continúa hasta el versículo 39. No voy a leerlo ahora. Aclaremos que nuestra explicación anterior del nivel 2 era que significaba 7 tiempos proféticos en lugar de una incentificación de 7 veces. Esto involucró un cálculo que condujo a 2520 años como el tiempo entre la expulsión del reino del norte de Israel a partir del 720 a.C., el primer año del cautiverio en Asiria, y el ascenso de Estados Unidos y Gran Bretaña a la prominencia mundial alrededor del año 1800. De ahí vienen los 2520 años, vienen del nivel 2. El cálculo fue que un tiempo, que no lo olviden, no aparece en el hebreo, es un año profético de 360 días, calendario hebreo. Ahora, en otras partes de la Biblia, en otras secuencias proféticas, un tiempo sí significa eso. Entonces, no estoy diciendo aquí que toda la idea de usar el principio de día por año y así sucesivamente sea incorrecta, sino que estoy diciendo que en este caso aplicarlo a Levítico 26 no funciona, porque Levítico 26 trata de la intensificación del castigo, no trata
no trata del paso del tiempo. Esto involucró un cálculo que llevó a 2520 años desde el año 720 a.C. al 1800 después de Cristo. El cálculo es que un tiempo es un año profético de 360 días multiplicado por 7, 2520. Esto entonces se entendió como la retención de la bendición física que Israel, la casa de Israel, entendida como Efraín, y Manasés, más tarde interpretada como Gran Bretaña y Estados Unidos, habrían recibido debido a la obediencia de Abraham si ellos hubieran sido obedientes al pacto. El cálculo de 2550 años, basado en Levítico 26, fue algo que los mileritas también usaron para explicar los ciclos de tiempo que conducen al regreso de Cristo. No fue la primera vez que alguien usaba 2520 años para indicar algún tipo de esquema profético. Otros grupos han usado eso. Vi el otro día que vinculaba a los testigos de Jehová y la fecha de 1914, también con un entendimiento de 2520 años. Entonces, no quisiera que pensaran que esto no ha sido algo que otros han utilizado para llegar a otras fechas. Y les mostraré otro en un minuto. Bueno, de hecho, se los mostraré ahora mismo. Los mileritas o adventistas lo habían usado para explicar los ciclos que conducían al regreso de Cristo. ¿Cómo lo hicieron? En su caso, partieron del 677 a.C., que dijeron que había sido el momento en que el rey Manasés fue llevado a Babilonia. Y eso les dio 1843. 677 a.C. a 1843 después de Cristo son 2520. ¿Qué pasó en 1843? Los mileristas o adventistas creían que Cristo iba a regresar, así es que subieron a la cima de las colinas y esperaron a que pasara. Y no pasó, así que lo ajustaron, lo que a menudo sucede con las fechas proféticas incorrectas, y dijeron, hemos cometido un pequeño error. Y entonces añadieron, sucederá el próximo año. Se cambió a 1844. Pero tampoco sucedió. Estaban esperando en las colinas. No sucedió. Claro, ellos tenían buenas intenciones. No estoy diciendo que toda esta gente estuviera desquiciada. No, lo estaban. Eran personas bien intencionadas, pero creyeron en algo equivocado. Esto llegó a ser conocido como la Gran Decepción. La Gran Decepción es algo de lo que se habla dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y pensaron mucho sobre eso en esa época para enseñar que ese fue el periodo en el que Jesús comenzó a limpiar el santuario en el cielo. De manera que aún insistieron en decir que había algo de verdad en esa fecha y siguieron ajustando las razones por las que todavía sigue siendo relevante. Ese es un aspecto de la disonancia cognitiva. Hablaremos de eso en otro momento, la incapacidad de aceptar que algo ha cambiado. Se sigue racionalizando el asunto para que todavía parezca bien en la propia mente. Y ese es un camino muy peligroso. Veamos otras dos traducciones de Levítico 26:18. Leo de la Tanaj, la Biblia hebrea. Y si con todo eso no me obedecen, pasaré a disciplinaros 7 veces más por sus pecados. El Tanaj lo entiende correctamente, no queda atrapado en los tiempos. Dice 7 veces, séptuplo, la Biblia hebrea. Ahora leo la nueva Biblia americana revisada. Si aún después de esto no me obedecen, aumentaré en un séptuplo, en 7 veces, el castigo por sus pecados. La idea de que el significado de 7 cambie en el versículo 18 de intensificación a años proféticos no puede sostenerse cuando miramos el contexto. Ezequiel estaba profetizando en el contexto de Levítico 26 cuando predijo la caída de Jerusalén y Judá. 26:32 de Levítico. Asolaré también la tierra y se pasmarán por ello sus enemigos que en ella moren. Ezequiel 33:28. Y convertiré la tierra en desierto y en soledad.
y cesará la soberbia de su poderío, y los montes de Israel serán asolados hasta que no haya quien pase. Este es el mismo mensaje de desolación que Jeremías estaba predicando al mismo tiempo. Contexto. Jeremías 18:16, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. La intensificación final de la corrección resultó en el cautiverio, tanto para las tribus del norte de Israel, como dije, alrededor del año 720 a.C., como para los judíos de Judá en la época de Nabucodonosor. La segunda fase del cautiverio profetizado se cumplió en los tiempos de Jeremías, Ezequiel y Daniel. Todos ellos experimentaron el resultado de ese cumplimiento. Levítico también dijo que si Israel se arrepentía, podrían regresar. La esperanza se extendió a ellos. Levítico 26, 42 al 45 habla de eso. Dice, entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob. Y asimismo, versículo 42, y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham me acordaré. Y haré memoria de la tierra, pero la tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aun con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo soy el Señor su Dios. Antes bien me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones, para ser su Dios, yo el Señor. Esto se cumplió en parte cuando Ciro permitió su regreso, lo cual está registrado en Esdras y Nehemías. Pero no fue perfecto. Sus descendientes, de hecho, rechazaron a Dios una vez más cuando vino como Jesucristo. Sabemos que las tribus del norte nunca regresaron. Sabemos por Pablo que los judíos de su tiempo estaban en general cegados, que el tiempo de ellos aún estaba por delante, como lo muestra Ezequiel en la segunda mitad de su libro profético, donde se explica la restauración milenaria de toda la casa de Israel, tanto en términos de los sobrevivientes de los últimos tiempos como de los resucitados en el último gran día. Ezequiel 36-37. Habla de que toda la casa se vuelve a unificar, ¿no es verdad? Habla de la rama de Judá, la rama de Efraín, pero eso es en el futuro, ¿no es así? A veces muy adelante en el futuro, fin del milenio, último gran día. Esta es ciertamente una profecía acerca de la casa de Israel en su totalidad. Entonces, si pensamos, bueno, pues no tenemos nada que decir acerca de la casa de Israel, tampoco es cierto. Proféticamente hay mucho que decir al respecto. Aquí está, en Ezequiel 36 al 37. Ahora ustedes podrían preguntar entonces, ¿cuál es el trabajo de la iglesia en el mundo? Ya cubrimos esto previamente de forma parcial. Las implicaciones de lo que hemos estado viendo de Ezequiel sobre su tiempo y su llamado es que el mensaje de Dios para nuestro tiempo es un anuncio en todo el mundo sobre la venida del reino de Dios, que se refleja tanto en la primera como en la segunda venida de Cristo. Nuestro mensaje sobre el futuro nos dice lo que sucedió debido a la primera venida de Cristo y lo que sucederá debido a la segunda venida. Nuestro enfoque está en eso, las buenas nuevas del reino de Dios. Es un mensaje sobre el reino de Dios y es sencillo y es una proclamación. Dice que Cristo regresará para evitar la aniquilación mundial total y establecer el reino de Dios. Esas son completamente buenas noticias. Hacemos esa proclamación a través de lo que publicamos a modo de explicación del camino y plan de Dios, reflejando los valores de su reino en forma escrita, pero también a través del ejemplo personal. Se trata tanto de lo que publicamos como de lo que ustedes y yo hacemos al vivir la vida de acuerdo con este llamado y las normas de Dios. Se trata del ejemplo que damos. Esa es otra proclamación pública, otra forma de llevarla a cabo. Es vivir haciendo.
por el Espíritu de Dios que obra en nosotros, por ese poder dentro de nosotros, lo que los israelitas no quisieron ni pudieron hacer. Es expresar el amor de Dios en el mundo que nos rodea, a medida que interactuamos con Él. Es tu vecino y mi vecino sabiendo que somos radicalmente diferentes de alguna manera. Y si alguna vez llegaran a preguntar, encontraríamos una manera de decirlo, sin condenar, sin juzgar, sin tratar de convertir, pero haciéndolo a través de nuestro correcto ejemplo y palabras. Es expresar el amor de Dios por el mundo que nos rodea a medida que interactuamos con Él como Cristo lo hizo, para que luego nuestro ejemplo sea recordado por otros como evidencia viva. Se trata de un profundo cambio personal y espiritual en nosotros de forma incesante, en lugar de centrarnos en la evidencia física del fin de la era, o en las señales de los tiempos, o en el colapso de los gobiernos humanos, o en el caos social. Todas estas cosas están relacionadas. Hay cosas que podemos decir, pero ese no es nuestro enfoque como individuos. Adviertan. Primera de Pedro 2:11. Estas cosas pueden distraernos del crecimiento espiritual. Bueno, tengo una lista de verificación de todas las cosas en las que estoy trabajando aquí. El final está cerca. En lugar de ocuparnos en lo que tenemos que hacer. No se trata tampoco de cegarse a la realidad de lo que está pasando en el mundo. No me refiero a eso tampoco. Primera de Pedro 2:11. Amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena su manera de vivir entre los gentiles, las naciones, los incrédulos, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores y malvados, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Cuando Cristo venga, al considerar las buenas acciones de ustedes. Filipenses 2:14 al 16. Leímos esto al final de la última serie en Énfasis. Filipenses 2:14. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas. No seamos ese tipo de personas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen ustedes como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Reteniendo la palabra de vida en cierto sentido, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Concluyendo, el realineamiento profético no es algo que debamos temer, siempre y cuando sea bíblicamente sólido. Crecer en gracia y conocimiento a medida que experimentamos una mejora en nuestro entendimiento también es algo que valorar. La próxima vez llevaremos el tema un poco más lejos y quizás incluyamos otros aspectos. Espero que hayan encontrado esto interesante. Y si hay preguntas como resultado de esto, por favor, escríbanme directamente a hume@vision.org. Intentaré dedicar algo de tiempo la próxima vez a responder las preguntas que surjan a medida que avanzamos. Gracias por venir.